A todos nuestros amigos de los medios de comunicación, siempre es un gusto conversar con ustedes, platicar sobre los diferentes temas de interés nacional. Aquí estoy para agradecerles la cobertura que han tenido durante todo este periodo ordinario del tercer año del ejercicio constitucional. Como ustedes bien saben, han sido días intensos de temas controversiales y así estamos concluyendo con dictámenes que servirán para el buen funcionamiento de la administración pública y de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Hoy cerramos una sesión con casi 20 temas. Hemos decidido discutir en este momento lo que es los artículos reservados, donde la Cámara de Diputados nos vuelve a regresar la minuta para poder allanarnos y poder sacar adelante esta propuesta legislativa que servirá a la Fiscalía General de la República, donde se robustece sus facultades en materia de prevención de delitos, se robustecen sus fiscalías en la defensa de las mujeres y trata de personas, las facultades de atracción que tendrá la Fiscalía General de la República en aquellos asuntos del fuero común y diversos ordenamientos que servirán para la aplicación en las diferentes materias. El pasado dictamen fue, como ustedes lo observaron, un dictamen que da a favor y en contra. En estos momentos votaremos la ley orgánica de la Fiscalía, posteriormente el transitorio de la ley de hidrocarburos, donde se le quitan facultades al órgano regulatorio y las asume directamente la dependencia. Son temas controversiales que evidentemente nos darán unas horas más en el debate y después daremos cauce a una serie de nombramientos donde existe coincidencia y otros más se regresarán porque no alcanzaremos la idoneidad y el acuerdo que se requiere. También tenemos reformas a diversos ordenamientos ambientales para proteger nuestras playas. Existen dictámenes en materia educativa como es darle la posibilidad a los infantes de cuidar sus finanzas, de tener ese ahorro financiero como era en el pasado, que ustedes recordarán, cada alumno cooperaba al inicio de clases y había un sentido del ahorro. Hoy se está legislando en esa materia y también tenemos un proyecto interesante que habla sobre la imprescriptibilidad de los delitos en materia sexual que están ahorita dentro de la opinión pública. No van a prescribir ese tipo de delitos para los infantes o para personas menores de 18 años. Esto quiere decir que en cualquier momento quien haya sido víctima de un delito, aun cuando pasen los años, no prescribirá. En sí es una agenda muy importante, apretada, y agradecerles la cobertura que han tenido siempre para con el Senado y con la mesa directiva. Pasaríamos entonces a las preguntas, presidente. Muchas gracias. La primera pregunta es de Félix Muñiz. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Hola. Preguntarte, se ha cantado que Xóchitl Gálvez se pasa a la fracción del PRD para tener un lugar en la permanente mayor. ¿Eso es posible? ¿Tendrá algún impedimento o si pasará vía libre? Sería la primera pregunta. Es la decisión de cada legislador poder renunciar a una bancada e incorporarse a otra.
es su derecho pleno. Si eso acontece, pues solamente se notifica a la Asamblea. La otra pregunta, se tramitaron muchas reformas y que 5 por lo menos parece ser que van en paquete a una controversia de inconstitucionalidad. Si esto se da, si son tantas las controversias que van a tener que enfrentar y se las rebotan, ¿no estará quedando mal el legislativo porque ya se han cantado esas reformas? Sí, el legislativo, su obligación es el ordenamiento jurídico, es legislar, traducir los momentos de una sociedad en una legislación, en una institución y en una aplicación de la norma. Intentamos siempre construir acuerdos y leyes. Las leyes no son perfectas. Los legisladores podemos equivocarnos. Nosotros no interpretamos la norma, nosotros legislamos la norma. El Poder Judicial tiene esta responsabilidad de interpretar la legalidad o la constitucionalidad. Por los temas que se han discutido, que se han sacado adelante, evidentemente tendrá trabajo el Poder Judicial, en algunos casos los juzgados federales, los tribunales colegiados ahora de apelación y así como la propia Suprema Corte de Justicia. En ello nosotros somos respetuosos. La Suprema Corte no será la primera vez que tenga un criterio diferente al legislativo e incluso tiene facultades para poder convocarnos a legislar sobre ciertas materias, como pasó en el cannabis. Ante la falta de consenso, los resolutivos de la Corte obligaron al Poder Legislativo para poder cumplir con esa resolución. Si la Corte resuelve que las legislaciones que el Poder Legislativo publicó tienen efectos de falta de constitucionalidad, nosotros seremos respetuosos y acataremos la decisión que se tome. Y finalmente, de mi parte, senador, está el proceso electoral, está muy contaminado esto. Se rechazaron las candidaturas de Félix y de Morón. Y hay un pleito del presidente con el INE y con las instituciones electorales. ¿Morena se estará blindando por si pierde la elección y decir que fueron las instituciones electorales quienes les echaron a perder el trabajo? En este tema, yo soy de los que creo que los órganos autónomos constitucionales, como es el INE, tiene criterios que a veces son excesivos. Pero tenemos otras instancias como son los tribunales electorales. Y hay un principio en el derecho: el desconocimiento de la norma no extingue la responsabilidad. Y si quienes están en el marco del proceso electoral no cumplen con la legislación que rige la jornada, el proceso democrático, pues simple y sencillamente se aplica. Sin embargo, considero que las resoluciones siempre se deben de acatar, sobre todo viniendo de órganos jurisdiccionales. Esto es lo que nosotros como Senado y como presidente de la mesa lo concibo de esta manera, quizás sea por mi carácter y formación profesional de abogado, pero hay que respetarles. La siguiente pregunta, presidente, es de Santos Briz, de Televisa. Señor presidente, muchas gracias, buenos días y mucho gusto. Gracias. Oiga, en el mismo sentido que Félix le preguntó, yo quisiera que usted me confirmara si recibió la notificación o el oficio de Xóchitl del cambio de bancada, y ahorita se está hablando de que senadores de Morena podrían pasar al PES
para poder obtener ese lugar en lugar del PRD. ¿Usted como presidente de la mesa directiva ha recibido estas notificaciones del PES también? He recibido de parte de la senadora Xóchitl una notificación que en su momento desahogaremos. De parte de otros grupos parlamentarios, hasta en este momento no tenemos conocimiento de manera institucional que haya llegado a la mesa. ¿Qué opina usted de que pudiera ocurrir que cambiaran de Morena al PES para quitarle ese lugar al PRD? Yo soy muy respetuoso de lo que cada legislador haga. Si esa es una estrategia política, que en la política la estrategia es válida, nosotros la respetamos. Senador, mi otra pregunta va en el sentido de ¿qué opina usted de que en Guerrero pudiera ocurrir el caso de las famosas Juanitas, de que se postulara un candidato para que pidiera licencia y finalmente fuera Félix Salgado Macedonio el gobernador del estado? No creo que opere en ese contexto jurídico. No conozco la constitución política de Guerrero, pero quien gana una elección constitucional está obligado, por lo menos, a concluir el mandato por el que fue elegido. En caso de una licencia, las constituciones dicen que puede ser pasando el segundo año, se pueden convocar a nuevas elecciones. Otros estados manejan 5 años. Si este fuera el caso, la constitución política de Guerrero, él no podría tener un gobernador sustituto o interino, porque no opera igual que las alcaldías. Es un poder ejecutivo estatal. En el caso de las alcaldías, sí ha operado ese esquema, porque se van de síndicos o de regidores, piden la licencia y son los congresos locales quienes eligen al presidente sustituto. Aquí sí cabe esa posibilidad porque van en una planilla. En el caso es el cargo de elección popular de gobernador, es un cargo unipersonal, no colegiado. Señor, gracias. Manolo López, de Grupo Reforma. Gracias. Dos asuntos muy concretos. El movimiento de Gálvez a la bancada del PRD obedece a una lógica. Favorecer que el grupo del PRD tenga 5 elementos, de suerte que en la comisión permanente pueda tener un asiento. Morena pretende tener 9 asientos en la permanente. ¿Cuál va a ser el manejo de la presidencia de este asunto? No, yo lo he expresado. La estrategia política es válida en el terreno legislativo, es válida siempre y cuando tengamos los cauces legales. Y esto es la libertad de cada uno. Si se da una composición de correlación de fuerzas en partidos minoritarios, pues el reglamento es muy claro. Tendrán que tener mayores espacios quienes tengan mayor bancada. ¿La bancada del PRD sí va a tener un asiento en la permanente? Seguramente, si alcanzan su representación. Con 5 sí lo tiene, ¿no? Sí. Muy bien. Y la segunda cuestión, ¿está de acuerdo en que la hija de Félix Salgado sea la próxima candidata? Bueno, son especulaciones y es un tema que tendrá que decidir Morena. Si nos permite, presidente, nos hace llegar Misael Zavala, del Heraldo de México, una pregunta vía remota. Él quiere saber si habrá posibilidad de llamar a un periodo extraordinario y qué temas estarían abordando en ese periodo. No quisiera adelantarme, pero para llamar un periodo extraordinario se necesita de mayoría calificada y en la comisión permanente no la tenemos. 2, por lo menos en este momento. 2, hay muchos temas pendientes, como es la ley del cannabis, la ley de planeación, diferentes ordenamientos jurídicos que no tengo tan a la mano. Sin embargo, será desde mi punto de vista y desde mi timing político, legislativo, yo creo que
si hay posibilidad de un extraordinario, sería pasando el proceso electoral. Ya no tenemos más preguntas registradas, Pues presidente. muchas gracias. Ya voy a ir allá porque se me está incendiando. Muchísimas gracias, señor presidente.